Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, en una noche oscura, Moisés se halló en la cima del monte Sinaí, donde las nubes estaban cargadas de la presencia divina. Allí, el eco de la voz del Señor resonó en su corazón y le reveló secretos que habían permanecido ocultos desde antes de la fundación del mundo. He aquí, te mostraré el camino de la redención, dijo el Señor, mientras una luz brillante iluminaba la cima, haciendo brillar su rostro como el sol. Mientras tanto, los hijos de Israel, abajo, murmuran inquietos. El miedo se apoderaba de ellos al ver la espesa nube que cubría la montaña. Temían que el Señor no volviera a poner un pie entre ellos. De repente, un trueno retumbante llenó el aire, y los que estaban cerca sintieron un escalofrío que les recorrió el cuerpo. Pero el corazón de Moisés estaba firme, sabía que una mayor revelación era inminente. Se han visto cosas terribles, que vuestras mentes no pueden comprender, continuó el Señor. Los Nefilim, provenientes de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, han caminado sobre la tierra, sus acciones trajo gran corrupción y maldad a mi creación. Génesis 6, 1-4. Pero he escogido un camino de restauración. Haré una nueva alianza con mi pueblo, por medio de un Redentor. En él, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Génesis 12, 3. Moisés, temblando ante la grandeza de la revelación, escuchaba cada palabra, sintiendo el peso del destino de Israel y del mundo entero. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo habrás de cumplir tú esto?, preguntó su corazón atribulado. En una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Isaías 7:14. La voz del Señor llenó el espacio, y un silencio profundo siguió a sus palabras. Él vio en el futuro, el sacrificio del Cordero, y la victoria sobre los poderes del mal, que liberaría a su pueblo de la condenación del pecado. En aquel momento, Moisés fue llevado a la visión, vio al Redentor, a quien todos los profetas habían anticipado. Sintió el amor desbordante de Dios por su creación y la urgencia del llamado divino a ser fiel en medio de la oscuridad. Saliréis de la tierra de Egipto, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Éxodo 6, 7. Mientras la visión se desvanecía, la montaña tembló, y la voz de Dios clamó: mi pacto está establecido. Aquel que se humille y clame a mí será salvo, nadie estará excluido de mi promesa. Ahora ve, y así dirás a los hijos de Israel: yo soy el que soy, y con mano fuerte los sacaré de la opresión. Éxodo 3:14. Justo entonces, una sombra oscura se arrastró por la ladera de la montaña, un recordatorio del enemigo que nunca descansa. La creación misma gime, aguardando la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Moisés sintió que no era solo su voz la que resonaba en ese lugar, sino también las voces de aquellos que habían sido condenados por los Nefilim. Con el poder renovado, puso un pie en el sendero que descendía. Sabía que no volvería solo, sino acompañado por la promesa de redención que un día cubriría la tierra como las aguas cubren la mar. Pero en su corazón quedó una inquietud: ¿cómo podría ese plan divino ser llevado a cabo en un mundo tan lleno de maldad? La visión del futuro brillaba como una antorcha, y aún así, les quedaba un misterio, una revelación aún por descubrir. ¿Qué más harás, Señor, en tu propósito soberano?, clamaba su espíritu, mientras el eco de la montaña resonaba, advirtiéndole de tiempos difíciles que estaban por venir. En la penumbra, una esperanza renacía, y con ella, un nuevo comienzo. Y mientras Moisés descendía del monte, la atmósfera estaba llena de un profundo temor y anticipación. Los hijos de Israel permanecían temerosos, sendas de incertidumbre surcaban su mirada. Mientras el eco de la voz de Dios resonaba en su ser, Moisés percibió en sus corazones una mezcla de necesidad y desesperación. Había un vacío en ellos, un anhelo por escuchar la voz del Señor que ahora parecía tan distante. A cada paso que daba, recordaba la magnitud de la revelación que había recibido. Los destellos de luz divina aún danzaban en su mente, y a su alrededor, el viento parecía llevar consigo murmullos de advertencia. Sabía que debía preparar a su pueblo no solo para la liberación de Egipto, sino también para lo que estaba por venir, la angustia y la gloria del cumplimiento profético. Cuando finalmente llegó a la base del monte, se encontró con un pueblo inquieto, incapaz de contener sus murmullos. Las lanzas de la ansiedad estaban listas en sus corazones. «Moisés. Moisés», gritaban. «¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué ha callado?». Las preguntas se alzaban como un grito desesperado por guía, por certeza. «Temed no», proclamó Moisés, levantando su voz por encima del clamor. «El Señor ha hablado conmigo y me ha envuelto en su gloria. Escuchad, oh Israel.
Él nos ha prometido liberación. Y no es solo de las manos de nuestros opresores, sino de la oscuridad muy profunda que asola la tierra. Al oír estas palabras, los murmullos se aquietaron aunque la inquietud permanecía palpable. Moisés, con fe renovada, comenzó a relatar lo que el Señor le había mostrado en la cima del Sinaí, hablando de una nueva alianza en la que se manifestaría la redención, del Redentor que vendría. No temáis al futuro, porque el Señor tiene un plan, continuó. Él hará un pacto que trasciende generaciones, en una virgen concebirá al Hijo, a Emanuel, y a través de él nuestras cargas serán removidas y nos levantará del polvo de esta opresión como las águilas. Los corazones comenzaron a palpitar con un destello de esperanza, pero nunca estuvo tan claro cómo se llevaría a cabo tal maravilla. Preguntas llenaban el aire. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién es este Redentor? Pero Moisés sabía que había realidades escondidas en el futuro que no podía revelar. Mientras discutían, un temor inquebrantable se apoderó de la multitud al recordar las sombras que acechaban en la ladera del monte. Las palabras de Moisés resonaban, pero en sus corazones existía un eco de duda. ¿Y qué hay de los Nefilim? ¿Cuál es nuestro papel en medio de su oscuridad? ¿Nos abandonará el Señor a su merced? Moisés levantó las manos, buscando calmar sus pensamientos intranquilos. Nuestro Dios es un Dios celoso y poderoso. Él ha dicho que la osadía de los Nefilim será su propia caída. Con la mano fuerte de Jehová, estos serán derrotados. Su sombra no puede cubrir la luz que Él ha prometido traer. Pero debemos permanecer vigilantes, mantenernos firmes. Pues en su historia hay más, el enemigo está astuto y no cesará hasta vernos caer. Cada uno de nosotros será llamado a ser parte de esta redención. El aire se impregnó de una sensación de urgencia. El pueblo se unió en oración, clamando por fortaleza y respuestas ante las sombras desafiantes que se alzaban sobre ellos. Mas, Moisés atesoraba una sensación perturbadora. En lo profundo de su ser, sentía que la batalla era más grande de lo que entendía y que había más revelaciones por venir. Señor, ¿qué más has de mostrarme? Se preguntó en su corazón y entonces, en la quietud de la noche, una luz fulgurante brilló desde el monte, un recordatorio de la presencia divina. Moisés se giró, sus ojos atentos. La palabra de Dios nunca regresará vacía resonó en su mente, mientras comprendía que un nuevo capítulo estaba por abrirse, lleno de misterios que aguardaban a ser revelados en el momento divino. Cada susurro de la brisa traía en sí un eco de profecía no cumplida, y en el silencio, Moisés se dio cuenta de que el camino hacia la redención también sería un camino de pruebas, donde el verdadero carácter de aquellos que levantarían su voz al cielo sería puesto a prueba. ¿Qué más harás, Señor? ¿Qué más deben soportar tus elegidos antes de que tu promesa brille en su plenitud? Moisés, aún envuelto en la majestad de la presencia del Altísimo, se sintió abrumado por la enormidad de la responsabilidad que había heredado. Mientras los ecos de las voces temerosas de los israelitas se desvanecían, un susurro profundo y poderoso resonó en su interior. No temas, porque aún hay más que debes entender, decía aquella voz. Daba la sensación de que las profundidades del vasto cielo estaban hablando directamente a su espíritu. Mientras el pueblo oraba, su corazón se movía por el clamor colectivo, conectando su angustia con la voluntad del Dios que lo había enviado. El tiempo se acerca, pensó Moisés. La redención y el juicio son como dos caras de una misma moneda. Cada paso que dé será registrado en los anales de la historia y reclamará la luz de la gloria de Dios o la sombra del juicio. En ese instante, mientras tal reflexión lo abrumaba, una brisa cargada de significado corrió por el campamento. Las llamas de las antorchas temblaban, y las sombras de hombres y mujeres se alargaban, reflejando la dualidad de esperanza y miedo. En su profundo anhelo de claridad, levantó su mirada hacia el monte, como un pequeño niño que busca la mirada de su padre. De repente, su atención fue cautivada por un destello en la cima de la montaña, un brillo que parecía danzar con una energía propia. Las nubes comenzaron a formarse en patrones celestiales, girando como una espiral que parecía unirse en un solo punto de poder divino. Moisés comprendió que esta no era una mera señal, era el inicio de una revelación. ¿Quiénes son los Nefilim? Preguntó con firmeza, aunque sabía que en su máxima extensión, la respuesta podría desbordar cualquier comprensión humana. Y mientras medía su propio valor, se escuchó la voz de Dios en ese silencio sagrado. Los Nefilim son la sombra que ha invadido la creación, son un recordatorio de lo que ocurre cuando el corazón del hombre se aleja de su Creador. La potente declaración resonó en cada rincón de su ser. Con cada palabra que caía, Moisés empezaba a comprender la profundidad del conflicto que no solo abarcaba a su pueblo, sino a toda la humanidad.
Las improntas de la rebelión y la iniquidad de los Nefilim corrían profundas en la historia de la creación, y su aparente omnipresencia levantaba rebeldías contra la soberanía divina. Pero, prosiguió la voz con un eco esperanzador, a través de ti, Moisés, yo levantaré un pueblo que se alinee con mi propósito. Te mostraré el camino de la restauración, y en medio de la oscuridad, habrá un resplandor. Para proclamar la luz, el plano de Dios sería revelado pieza por pieza. La multitud en la llanura comenzó a inquietarse nuevamente, los corazones resonando en un ritmo de expectativa. El oro de la realidad espiritual se entrelazaba con el clamor humano, y Moisés, sintiendo la carga de su misión, supo que debía actuar. «Oh Israel», clamó, «el Señor no nos ha dejado huérfanos. Un camino de salvación está preparado, pero debemos ser fuertes y valientes, porque el tiempo del juicio también se acerca». Al decir esto, un miedo reverencial invadió a la multitud. Ante ellos se desvanecía la imagen de salvación sencilla y se revelaba un desafío que contemplaba enfrentar a los Nefilim, seres que jamás habían dictado el final de la historia. La batalla espiritual que se desarrollaba en los cielos comenzaba a trasladarse a la tierra. Moisés sintió la urgencia de su papel en esta narrativa eterna. ¿Cuáles serían las pruebas que enfrentarían? Estarían listos para el movimiento que Dios estaba preparando. Mientras su voz resonaba en el campamento, una nueva visión se formaba en su mente. Recuerda, dijo una vez más la voz de Dios en su corazón. No es solo un pacto, es el rompimiento de la opresión y la llegada de un Redentor que redimirá no solo a los perdidos, sino a toda la creación. Era una revelación impactante que llevaría a Moisés y a su pueblo hacia un nuevo horizonte, donde el destino de su historia estaba ya probado e inscrito en el libro eterno. Lo que debe ocurrir aún está por revelarse, mocitó, y en ese instante supo que la batalla espiritual que se avizoraba sería tanto un reto como un glorioso llamado a la fe. Moisés, ahora con los ojos llenos de compasión por su pueblo, se arrodilló en la tierra sagrada, concluyendo su clamor con una firme determinación. Se acerca un tiempo que cambiará todo, y no será en nuestras fuerzas, sino en su mano poderosa. Manteneos firmes, oh Israel, porque el plan de redención de nuestro Dios es mucho más grande de lo que jamás hemos soñado. La atmósfera se tornó electrizante, como si el mismo suelo temblara bajo el peso de la inminente revelación. Moisés, de rodillas, sentía como cada latido de su corazón se convertía en un eco de la voz de Dios. La realidad cósmica se mezclaba con el fervor del pueblo. Un deseo profundo de interceder por ellos lo envolvía mientras sabía que el camino a seguir no solo era para su liberación, sino para el cumplimiento de un plan eterno. ¿Cómo, oh Señor, podemos enfrentarlos?, murmuró inquieto, sintiendo que el desafío sobrepasaba su comprensión. La bruma en la cima del monte pareció retumbar ante su pregunta, y una paz que desbordaba todo entendimiento descansó sobre su espíritu, llevándolo a una nueva dimensión de fe. La batalla no es tuya, escuchó de nuevo, sino mía. Yo estoy contigo, como estuve con Abraham, Isaac y Jacob. Los israelitas, al percibir el profundo temor en la voz de su líder, miraban entre sí con inquietud, incapaces de imaginar la magnitud de los Nefilim. Eran seres de poder inimaginable, de raíces antiguas, y en su interior brotaba la sombra de la confusión. Moisés, sintiendo su desasosiego, se levantó con decisión, y en un gesto de autoridad divina, alzó sus manos hacia el cielo. Mirad, hijos de Israel, el Señor ha prometido que no nos dejará solos en esta lucha. Lo que los ojos no pueden ver, los poderes que acechan en la oscuridad serán confrontados por su luz. Recordad las maravillas que hizo en Egipto, así hará una vez más, pero esta vez será un acto que se recordará por generaciones. Se acerca el tiempo de nuestra liberación. El pueblo, con el corazón agitado, sintió como la esperanza comenzaba a reemplazar el miedo. Moisés, a través de la palabra profética que fluía de su boca, se convirtió en el conducto de la revelación divina. La falta de claridad que venía del misterio de los Nefilim se transformaba en un mensaje de advertencia y fe. Los Nefilim son un símbolo del orgullo humano, un recordatorio de que no estamos solos en esta creación. Cada uno de nosotros enfrentará sus luchas con los gigantes de su propio corazón: el egoísmo, la desesperación, y el rechazo a la divina autoridad. Mas el Señor dice: no temáis, porque yo estoy con ustedes. En su caída, también caerá su temor. Mientras sus palabras llenaban el aire, una luz resplandeciente descendía del monte, bañando al pueblo en extraño fulgor. Era el mismo brillo que había iluminado el camino de antaño, como la nube que guiaba a los israelitas, y su presencia envolvente traía consuelo. Y recordaréis este día, proclamó Moisés ferozmente, como el día en que el Señor se alzó por su pueblo y que derrotó a los Nefilim.
Se escucharán sus voces en el viento susurrante, mientras mi pueblo será liberado. Prepárense para la acción, porque la redención se acerca. Los rostros de los israelitas se transformaron, el miedo tuvo que ceder ante la promesa de un futuro brillante, sus corazones, antes llenos de dudas, ahora palpitaban con expectativa ferviente. Tal como dijo el profeta Isaías, y el que anda en tinieblas no verá luz, Isaías 9, 2. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo el eco de las palabras de Dios. Vuestra liberación será un testimonio a las naciones, y aquellos que han caminado bajo la sombra de esta abusiva opresión se elevarán. Estoy trazando el camino hacia la tierra prometida, y a través de ella será revelado el cumplimiento de todas las promesas. Moisés sintió un estremecimiento en su ser. La revelación de la verdad sobre los Nefilim era solo el preludio de un desenlace mayor. Las llamas de la antorcha ardían más que nunca, reflejando una luz que anunciaba más de lo que sus ojos podían ver. El cielo abría un canal de sabiduría que apenas comenzaba a ser comprendido y así, con la promesa de Dios resonando en su interior, Moisés levantó su voz, llamando a su pueblo a la acción. Estad firmes, porque se acerca el tiempo del juicio y la restauración. La lucha ya ha comenzado, y el poder de las tinieblas será anulado. Pero incluso mientras hablaba, sintió que había un nuevo misterio que había de revelar, una promesa aún más asombrosa seguía latente. Y lo que el Señor hará será como nunca antes. Pronto conoceremos el poder de su redención, y comprenderemos que este no es el fin, sino el comienzo de su gloria entre nosotros. Moisés se detuvo, sus ojos brillando con el fervor divino, y en su corazón sabía que la historia de redención estaba a punto de ser escrita, trayendo consigo no solo la salvación étnica, sino una transformación que abarcaría a todas las criaturas de la tierra. Cada corazón latiendo, cada vida alzándose, se preparaba para un nuevo amanecer en el horizonte. El silencio se hizo profundo en el campamento mientras los israelitas absorbían las palabras de Moisés. Su fe, ahora renovada por la promesa de liberación, comenzó a arder como un fuego sagrado en sus corazones, dispuesto a desafiar la opresión que los había perseguido. Pero, ¿qué haríamos?, preguntó uno del pueblo con voz temblorosa, el temor aún anidando dentro de él. Los Nefilim son como montañas, e incluso nuestras esperanzas parecen como hojas ante su furia. Moisés, sintiendo la inquietud, miró hacia la cima del monte. La nube que cubría a Dios parecía palpitar como un tambor, marcando el compás de un nuevo himno de esperanza. «Abrid vuestros corazones», exclamó. La fuerza de la fe trasciende la adversidad. Recordad a David, quien enfrentó al gigante Goliat con nada más que una piedra y la certeza de que el Señor era su ayuda. Mientras la gente comenzaba a murmurar y recordar las historias de los antepasados, una luz más intensa brotó del monte Sinaí. Moisés se sintió compelido a descender, llevando consigo la sombra del temor disipado. El tiempo de hablar ha llegado a su fin, proclamó, resonando la voz de Dios en el fondo de su ser. Ahora, es tiempo de actuar. Un Dios extraño no se quedará impune, y su arrogancia será derribada. Pero para que esto suceda, mi pueblo debe unirse en espíritu y verdad. El clamor se elevó entre las tribus. ¿Cómo lucharemos, oh Moisés? Nuestros brazos son débiles, y apenas nos queda fuerza frente a tales seres de poder. Mirad, les dijo con fervor. El Señor no comparte su gloria con ninguno. Él ha prometido pelear nuestras batallas. No luchamos por poder propio, sino bajo el estandarte divino. Él hará que nuestros pies sean como los ciervos, y nuestra alabanza será nuestra espada en la mano. En ese momento crucial, una brisa suave recorrió el campamento, trayendo la fragancia del incienso que se ofrecía en el tabernáculo de Dios. Como si el propio cielo respondiera al fervor de su siervo, la manifestación de la gloria llena de esperanza reanimó el espíritu del pueblo y les llevó a alzar las manos con alabanza, reconociendo la grandeza de su Dios. Moisés avanzó, su rostro iluminado como el sol, y se detuvo ante el altar. Este será nuestro punto de encuentro con el Altísimo. Aquí, ofreceremos sacrificios y proclamaremos su grandeza, aquí, se establecerán nuestras plegarias y proclamaciones de fe. El altar unirá nuestras voces, y nuestra energía será la fuerza de su brazo. La multitud respondió con un grito de júbilo, celebrando la unidad y la suma de la esperanza propiciada a cada uno de ellos por el Espíritu de Dios. La comprensión de su destino comenzó a desarrollarse, transformando la ansiedad en una expectativa tangible, pero justo cuando la fe comenzaba a alcanzar su cúspide, un eco profundo retumbó por el monte, y las piedras comenzaron a resonar como un mensaje grabado por el cielo. He aquí,
la tierra que prometí a vuestros padres será el lugar de vuestro renacer, pero no será fácil, pues deberéis enfrentar muchos nefilim en el camino. Moisés sintió el peso de la verdad inmediata en aquellas palabras. Eran un presagio de lucha que resonaba con el temor al futuro, pero también con la promesa del cumplimiento de la gloria. ¿Acaso Dios estaba preparando no solo una liberación temporal, sino una restauración eterna? ¿Quién podrá cuestionar la fuerza del Altísimo, si somos sus elegidos?, clamó Moisés, reafirmándose en el propósito divino, mientras el pueblo respondía con gritos de afirmación, resonando como un eco de su fe. No obstante, mientras la voz de Dios se desvanecía en el viento, una inquietud caía sobre Moisés. ¿Qué era lo que estaba por llegar más allá de esta victoria? La revelación de un nuevo misterio danzaba en su corazón, un conocimiento que palpitaba, gritante y ansioso por ser entendido, y así, mientras la noche comenzaba a envolverlos en su manto de misterio, un nuevo plan divino permanecía escondido, como si aguardara su momento para manifestarse en todo su esplendor. En cada estrategia, cada paso a seguir, había una clave que abriría las puertas de la eternidad. Pronto comprenderemos el porqué de la lucha, y desataré sobre vosotros una gloria que no imagináis. La redención no se limitará a ustedes, será para toda la creación, resonó en la plaza, dejado en suspenso por la voz del Dios viviente. Los corazones de todos se llenaron de anticipación, mientras se preparaban para enfrentar lo desconocido, y en el horizonte, los ecos de su plan ya comenzaban a vislumbrarse. La luna se alzaba en el cielo, bañando el campamento en una luz plateada que parecía casi sagrada. Los israelitas, reunidos alrededor del altar, sentían en sus corazones un eco de esperanza y temor. Moisés, con la voz de Dios resonando aún en sus oídos, sabía que una gran batalla se acercaba, pero había algo más, un misterio latente que solo se desvelaría con el tiempo. He aquí, el Señor es grande y temible, proclamó Moisés, sus ojos brillando con una determinación renovada. Él levantará un estandarte en medio de nosotros, no para que nos lamentemos ante nuestros enemigos, sino para que proclamemos su victoria. Las palabras flotaban en el aire como un canto de guerra, encendiendo la fe del pueblo como una antorcha en la oscuridad. De repente, mientras el pueblo clamaba y el incienso ascendía, una sombra espesa eclipsó la luna. Un estruendo retumbó, como si el mismo cielo se abriese. La nube sobre el monte Sinaí comenzó a descender, envuelta en relámpagos y truenos que proclamaban la autoridad divina. Todos los ojos se volvieron hacia la montaña, el temor y el asombro reflejándose en sus rostros. Moisés, guiado por el Espíritu, subió un poco más, dispuesto a recibir instrucciones celestiales. Dios de nuestros padres, ¿cómo podemos vencer a los nefilim?, clamó en su corazón, buscando dirección. Y la voz del Altísimo, como un susurro que atravesaba la tormenta, le respondió: Moisés, un camino será trazado a través de la fe y la obediencia. La fuerza de tus manos y la bravura de tu corazón no son suficientes, pues he designado un camino que abarcará generaciones. La victoria será un testimonio de mi poder, no de la fuerza del hombre. Al escuchar esto, Moisés cayó de rodillas, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre él y su pueblo. Una revelación se estaba gestando en su interior, una verdad que resonaba a través de las eras. En ese instante, una visión poderosa se presentó ante su mente, una generación levantada para desafiar a los gigantes, no solo de la carne, sino de la opresión espiritual que habían conocido durante tanto tiempo. La multitud permanecía en un profundo silencio, cada uno sintiendo la presencia del Altísimo, la gloria penetrando cada rincón de sus almas. ¿Están dispuestos a seguir el camino que he trazado? ¿Están listos para la transformación del espíritu?, preguntó Moisés a los israelitas, la voz resonando con un tono que emanaba autoridad. Sí. Estamos listos, clamaron en unísono, el fervor de su fe alzándose como una gran ola que parecía romper las cadenas de su cautiverio. En ese clamor, la promesa de Dios se hizo palpable, y como si el cielo se abriese, una luz irradió desde la cima del monte, iluminando sus rostros con el esplendor de su gloria. Pero recordad, advirtió Moisés con firmeza, la guerra que se avecina no es solo contra los nefilim. Vuestros corazones también deben ser purificados. Debéis mantener la integridad en mi nombre, pues es en la pureza de corazón que se encuentra la fuerza verdadera. Mientras la noche avanzaba, un profundo sentido de unidad comenzó a formarse entre los hombres y mujeres de Israel. La revelación divina llenó sus corazones con la certeza de que el plan de Dios no solo llegaría a cumplir liberación, sino ofrecería también una redención que alcanzaría hasta los confines de la tierra. Pero en el horizonte, el desafío permanecía.
Las sombras de los Nefilim se abalanzaban, representando una lucha que parecía inexorable. «Preparaos, porque el momento de la confrontación está cerca», resonó la voz de Moisés, imbuida de una confianza nueva. Dios no solo nos ha llamado a vivir, sino a ser testigos de su poder a través de nuestra debilidad. Él levantará un nuevo pueblo. El pueblo vibraba con la expectativa, pero dentro de Moisés, una inquietud profunda persistía. ¿Qué más debería revelarse acerca de este plan? La lucha no es solo física. ¿Qué pruebas se avecinan? ¿Y qué papel jugará cada uno de nosotros en el desenlace de esta historia? Así, en el silencio que siguió, el eco de la advertencia de Dios resonó en el corazón de Moisés: mi propósito es mayor de lo que tú puedas comprender en este momento. Un escalofrío le recorrió la espalda, porque sabía que mucho más que enfrentarse a los gigantes, estaban llamados a ser el principio de una redención que alcanzaría a todas las naciones. Y así, mientras la noche se agitaba a su alrededor, el viejo profeta anhelaba respuestas, consciente de que la revelación divina estaba a punto de desbordarse y que todas sus esperanzas estaban entrelazadas con la soberanía de su Creador. La batalla comenzaría pronto, pero su victoria ¿sería el inicio de algo aún más grande? Mientras la luz del alba comenzaba a desgarrar las sombras de la noche, los israelitas se congregaron una vez más alrededor de Moisés. El fresco aire de la mañana traía consigo un mensaje de renovación y determinación. Dios ha hablado y debemos actuar, proclamó el líder, su voz firme y resonante como el sonido de un cuerno. La multitud, aún temerosa de la grandeza del momento, se arrodilló en reverencia. Las palabras de Dios aún parecían resonar en sus corazones, recordándoles que su misión iba más allá de lo físico. Recordad, continuó Moisés, no solo luchamos contra carne y sangre, sino contra poderes y principados que manipulan las vidas de los hombres. Su mirada fue profunda, como si estuviera vislumbrando verdades que estaban más allá de esta realidad. En ese instante, un anciano de la tribu de Dan, conocido por su sabiduría y su discernimiento, se levantó y preguntó: ¿cuál es, entonces, el camino para enfrentar a estos Nefilim? ¿No son ellos una fuerza temible, poderosa en su naturaleza? El asombro recorrió la multitud mientras las palabras del anciano llenaban el aire tenso. Moisés, reconociendo la inquietud en el corazón de su pueblo, alzó su mano. Escuchad, pues el Señor nos ha dado armas que están más allá de la comprensión humana. La oración y la fe serán nuestros escudos. La unión y la obediencia a su voz serán nuestras espadas. Él está formando un ejército que no será derrotado. Mientras la esperanza comenzaba a brillar en los rostros de los presentes, el anciano hizo una última pregunta: ¿y qué hay de aquellos que se desvían? ¿Cómo podemos restaurar a nuestros hermanos perdidos antes de que la batalla comience? La sombra de preocupación cruzó los rostros, el temor de la división en sus filas era palpable. Moisés, con el peso del liderazgo sobre sus hombros, respondió solemne: la restauración comenzará en el corazón de cada uno. Debemos confesar nuestras faltas y cerrar las puertas por donde el enemigo ha entrado. Debemos ser un pueblo de corazón puro, único en su devoción al Dios de nuestros padres. En ese preciso momento, como si la atmósfera se cargara de un poder sobrenatural, una luz brillante surgió de la cima del monte. Una voz resonante que provenía de la nube retumbante pronunció: así dice el Señor, un nuevo pacto hago con vosotros. No solo seréis un pueblo, sino un testimonio para las naciones acerca de mi bondad y preciosidad. Yo pelearé por vosotros, siendo vosotros sencillos y humildes en fe. La multitud cayó de rodillas en adoración. El temor se transformó en reverente temor, y un espíritu de unidad comenzó a entrelazarse en sus corazones. ¿Qué es este pacto nuevo?, susurró uno entre la multitud, como si su espíritu anhelara comprender más. Es el principio de una redención que alcanzará a las generaciones que aún no han nacido, respondió Moisés, con lágrimas de alegría brotando en sus ojos. Lo que está por delante no solo es una batalla, sino un sacrificio que cambiará la historia. Dios está llamando no solo a su pueblo a la victoria, ha desplegado un plan para el mundo entero. Mientras el día nacía en su esplendor, la inseguridad se transformó en una fuerza poderosa, llevando a un grito de unidad en el espíritu. Haremos la voluntad de nuestro Dios, resonó en sus corazones, pero, en medio de su alegría, Moisés sintió un escalofrío en su interior, como si el cielo mismo estuviese suspendido ante un acontecimiento inminente. ¿Me has revelado todo, Señor?, murmuró en medio de su oración. Sin embargo, en respuesta, el Altísimo le dejó sentir la urgencia que provenía del cielo: lo que vendrá será más grande de lo que has visto.
La lucha será intensa y no solo será un enfrentamiento, sino el inicio de un relato que resonará a través de las eras. Prepara a mi pueblo, porque un nuevo capítulo de redención empezará a escribirse en la batalla misma. Así, mientras el sol se elevaba, Moisés miró hacia el horizonte y sintió que la historia no solo estaba a punto de comenzar, estaba en la cúspide de revelar el plan soberano de Dios que transformaría no solo a un pueblo, sino al mismo destino de toda la humanidad. Un golpe de emoción invadió su ser, una revelación poderosa estaba por llegar, comenzando en el corazón de la creación misma. La victoria venía, sí, pero también una transformación que superaría todas las expectativas. Mientras los israelitas se unían en un clamor ferviente, sus corazones palpitaban con la certeza de que algo indescriptible se gestaba en el horizonte. A medida que Moisés ascendía al monte, la atmósfera se tornaba pesada, impregnada de una expectativa celestial. La nube que había descendido parecía vibrar, como si contuviera en su interior el aliento del Santo. En la ladera del monte, Moisés se detuvo. Mirando hacia el firmamento, clamó con fe: «Oh Señor, ¿qué planes tienes para tu pueblo? Revela tu propósito y complace tu nombre, porque las voces de los Nefilim resuenan como ecos en nuestros corazones. ¿Quién podrá resistirse a su poder?». Y de pronto, la nube oscureció el sol, y un fulgor de luz divina iluminó a Moisés, dentro del cual surgió de nuevo la voz poderosa de Dios: «Moisés, escucha y anota lo que te revelaré, pues vendrán días de batalla y confrontaciones. Los Nefilim buscarán asediar mi pueblo, engañarán a muchos con su astucia y poder. Pero en tu debilidad, yo seré tu fortaleza». Moisés cayó de rostro, en un silencio reverente, mientras Dios continuaba: «Los aliados de mis enemigos se alzarán y la confusión reinará en la tierra. Muchos se alejarán de la verdad y se verán arrastrados a la oscuridad. Sin embargo, yo levantaré una bandera en medio de mi pueblo. Una señal de esperanza que recordará a las naciones mi misericordia y justicia». Con cada palabra, el corazón de Moisés se llenaba de fuego. «Señor, ¿cómo sostendremos la fe en medio de tanta prueba? ¿Cómo resistiremos ante esa adversidad?». El Eterno le respondió: «Los que confían en mí serán como montes que no se mueven, permanecerán firmes en la adversidad. Un remanente fiel emerges de entre las filas, aquellos que clamarán a mí con fervor real, y les mostraré grandes maravillas. Esa será la clave para abrir las puertas de la promesa». Mientras la revelación se desataba, también se desataba un sentimiento de inquietud. Mientras los israelitas esperaban en la base del monte, murmuraban entre sí sobre el destino que les esperaría. La voz del anciano de Dan resonó en sus corazones: «¿Qué pasará si nuestros corazones se debilitan? ¿Y si la ansiedad nos atrapa y no logramos salir de esta sombra?». En ese crucial momento, la voz más fuerte de todos, la que irradiaba como la luz del amanecer, respondió: «No temáis. El Señor, vuestro Dios, es el que va delante de vosotros. Él os guiará a la batalla y derribará a vuestros enemigos con su mano poderosa. Sed valientes, porque yo voy a enviar un ángel delante de vosotros». Los principales de los Nefilim caerán como hojas secas en el viento. Moisés se levantó al escuchar estas palabras, su rostro iluminado por la convicción de la promesa divina. «Así como en el pasado luchamos con el faraón, también venceremos a estos gigantes». Miró a su pueblo con fervor renovado y dijo: «La batalla será dura, pero no está en nuestras manos, sino en las del Altísimo. La victoria es nuestra». A medida que Moisés descendía del monte, el eco del mensaje divino resonó en su pecho. Sabía que el tiempo de la batalla se acercaba y que su pueblo debía prepararse. Sintió un peso que lo oprimía, pero al mismo tiempo, una alegría indescriptible. Así, mientras los israelitas se preparaban, una inquietante pregunta permanecía sin respuesta: ¿cuál será el costo de esta victoria y qué sacrificio se exigirá para que el plan de Dios se cumpla? La tensión en el aire aumentaba, y todo el pueblo se preguntaba con expectación: ¿qué más ha de venir en este relato de redención? La llama de la fe ardía en sus corazones, pero la sombra de lo desconocido se alzaba sobre ellos. La historia que se estaba a punto de escribir llevaría consigo secretos que resonarían en el tiempo. ¿Quién podría imaginar el sacrificio que Dios tenía preparado? El futuro de la humanidad pendía de un hilo, esperando ser desenredado en la lucha. El día había llegado. El sol brillaba sobre el campamento de Israel, y una atmósfera de expectación dominaba el aire. Moisés, con el corazón agitado, miró a su pueblo reunido ante él. Las promesas de Dios retumbaban en su mente, mientras pronunciaba las palabras que el Altísimo le había dado: «Hoy, el Señor peleará por nosotros».
Su voz resonó con autoridad como el sonido de un gran trueno, y el pueblo comenzó a murmurar, llenos de reverencia y esperanza. Escuchadme, oh Israel, proclamó Moisés, hemos sido llamados a confrontar a esos gigantes, a enfrentar a los nefilim que han intentado oprimirnos. Pero no lo haremos en nuestras fuerzas. Dios está con nosotros. Él nos ha prometido que nos levantará, que derribará sus murallas y que seremos un testimonio de su poder frente a los pueblos de la tierra. La fe de los israelitas empezó a arder con intensidad. Los murmullos se transformaron en gritos de júbilo. Vamos a vencer, exclamaron con una voz unida. Cada corazón palpitaba al compás de la promesa divina, cada rostro iluminado por el brillo de la esperanza. Moisés, sintiendo el fervor de su pueblo, levantó sus brazos hacia el cielo, canalizando la desesperación y el deseo de libertad. Preparaos para la batalla, pero no con espadas y lanzas, pues nuestra verdadera arma será la oración y nuestra fe. El Señor va delante de nosotros. Mientras el sol continuaba ascendiendo en el cielo, el pueblo fue guiado hacia el lugar donde se encontrarían con los nefilim. A medida que se acercaban, la tensión creció. Las sombras de los gigantes se alzaban como montañas, pero Moisés, sostenido en la fe, nunca dudó. No temáis, porque no estaréis solos. El poder de Dios es nuestra defensa. La confrontación tuvo lugar en un valle rodeado de colinas. El clamor de los israelitas resonaba como un eco poderoso en el paisaje. Mirando a su alrededor, Moisés sintió en su corazón que el tiempo de la verdad había llegado. Señor, clamó, su espíritu anhelante, dame el valor que necesito para confrontar a estos seres. Permíteme ver tu gloria en medio de esta batalla. Justo entonces, la nube oscura que había sido testigo de la gloria de Dios se oscureció más, y un gran estruendo retumbó por el cielo. Una presencia divina se hizo evidente. El aire vibraba con una energía poderosa mientras los nefilim, en su arrogancia, se prepararon para el enfrentamiento. Moisés, con la mirada fija en la montaña, levantó su voz en un clamor de intercesión. Oh Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, te invocamos ahora. Pequeños somos ante estos gigantes, pero sabemos que no luchamos solos. Actúa, Señor, y revela tu mano poderosa. Y en ese instante, una luz brillante descendió del cielo, como un torrente de gloria, envolviendo a Moisés y a su pueblo. Los nefilim, sorprendidos por la manifestación del poder divino, titubearon. Era el ejército celestial que respondía a la fe y la obediencia del pueblo de Dios. El combate comenzó. Con cada paso que los israelitas daban hacia adelante, se sentían impulsados por una fuerza que trascendía lo humano. Avanzar, gritaba Moisés, mientras el pueblo unía sus voces en alabanza, proclamando que su Dios era poderoso y que su promesa era firme. Las sombras de los nefilim comenzaron a desvanecerse ante la luz. Cada grito de gloria que se elevaba era un golpe a la oscuridad. A medida que el pueblo se unía en fe, las murallas del temor y la duda se desmoronaban, y la victoria se hacía manifiesta. Con un grito final de triunfo, la luz de Dios brilló con mayor fuerza, los nefilim cayeron a sus pies, y la tierra tembló bajo el peso del poder divino manifestado. Moisés, viendo la obra de Dios, no pudo contener las lágrimas de gozo. El Señor ha vencido, exclamó con voz resonante. Por fin, el pueblo de Israel fue liberado. La batalla había sido intensa, pero la victoria era del Altísimo. Hoy, hemos visto la gloria de Dios, y recordaremos este día como el comienzo de una nueva era de redención. No solo para nosotros, sino para todo el pueblo de la creación, profesó Moisés, sintiendo en su interior la profunda gratitud por su Dios que nunca falla. Los israelitas, unidos en el triunfo, sabían que su lucha no solo era por ellos, sino por toda la humanidad. Alzaron sus manos al cielo y celebraron, cantando alabanza a su Señor, quien los había llevado de la esclavitud a la libertad. Y así, el relato de redención que comenzó con una promesa en el monte Sinaí se expandió por generaciones. Los ecos de aquella victoria resonarían a lo largo de la historia, recordando a todos que el verdadero poder radica en la fe y en la fidelidad al Dios que nunca abandona a su pueblo. Así concluyó la batalla en el valle de los nefilim. Un nuevo amanecer se levantaba, lleno de esperanza y promesas, mientras Moisés y el pueblo se preparaban para el camino hacia la tierra prometida. Una historia que pasa de generación en generación, destacando el amor y el poder de Dios en cada corazón. Ahora, queridos hermanos y amigos, necesito que actúen. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan escuchar estas verdades.
Comenten sus reacciones y reflexiones sobre este final, y por último, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperen ni un segundo más para unirnos en esta misión.